Ya nos acompaña el doctor José Urtubey, a quien lo tenemos por primera vez en este día de miércoles. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿quién lo conoce o cuando vemos su perfil hablan los analistas de un hombre moderado, que es muy cauto? ¿Cómo es José Urtubey? Bueno, sin duda me parece que está bueno el calificativo de equilibrado, por lo menos, porque creo que hoy la sociedad y en cualquier sector lo que se necesita es un poco de racionalidad. Fíjate que entrando un poco a lo que yo considero uno de los mayores problemas que tenemos en la Argentina, lo reflejan los índices de pobreza. Es decir, desde el 83 a la fecha vemos que pobrezas arriba del 31, casi 32%, es algo alarmante. Es algo que nos llama a que todos nos responsabilicemos por esto. Todos los sectores, sin distinguir si es un sector político, empresarial, sindical, institucional, lo que sea. Por eso es que en alguna medida vamos a estar realizando un foro, y vengo proponiendo un foro con un comité sumamente diversificado, plural, que va a estar no solo las universidades, presidente de la Corte, procurador, también van a estar obviamente los empresarios, los sindicatos y el obispo, a efectos de que podamos, obviamente con la clase política, tanto de la oposición como del oficialismo, sin partidismo, sin sectorialismo, analizar un tema de cuáles van a ser los consensos básicos, indiscutidos, para que formen parte de una política pública, independientemente de quién gobierna, que vamos a aplicar para combatir la pobreza. Desde mi punto de vista, tiene que ser a partir del desarrollo. Usted habla justamente de pobreza y cuando hablamos de esta temática siempre lo relacionamos a sectores más vulnerables. El sector empresario, más allá de las críticas que pueda tener, porque siempre decimos es el sector más beneficiado, ¿se ha empobrecido en el último tiempo? Fíjate lo que pasó en términos industriales, por ejemplo. El año pasado caímos 5%. Veníamos ya de 3 o 4 años de caídas o estancamiento, pero el año pasado caímos 5%. Este primer trimestre del año caímos 3,5%, con lo que conlleva llevar las responsabilidades de una empresa muchas veces. ¿Qué es lo que yo digo? Hay muchísimas industrias y empresas que puertas adentro son competitivas. Si a eso vos le sumás la carga tributaria, le sumás la falta de financiamiento productivo, le sumás la falta de infraestructura, le sumás toda una serie de variables que te hacen que no seas competitivo, y obviamente que el desarrollo está en veremos. Entonces, yo creo que la mejor forma de combatir la pobreza es con desarrollo. El asistencialismo, por supuesto, es necesario cuando es indispensable, pero una política de crecimiento no puede estar basada solamente en el asistencialismo. Y esta es un poco la discusión, entre otros temas que vamos a estar abordando, y que yo en particular quiero llevar a la discusión de la sociedad de Salta y de la Argentina, de cómo tenemos que ir a temas concretos. Ahora, justamente con respecto a lo que usted dice, ¿no? Debatir, ir a temas concretos, pero por ahí es como que tenemos una Argentina bastante vulnerable en esta materia, ¿no? Planteamos debates, hacemos jornadas y queda en la mera profecía de lo que podemos hacer, pero no se concretan acciones. Fíjate, en línea con lo que vos comentás, yo particularmente estoy cansado de algunos políticos que siempre hablan en conceptos indeterminados. Siempre a ver si coincidís. Siempre te van a decir, bueno, vamos a tratar de mejorar, vamos a tratar de ser más felices, vamos a tratar de combatir la pobreza. Nunca te dicen cómo lo van a hacer, porque hay una falta de concreción y de objetividad en las cosas. Yo lo que digo es, vamos a un plan de desarrollo, por ejemplo, en donde cuando hablo de equidad digo, un salteño tiene que tener las mismas oportunidades que tiene un porteño. Esto en criollo se llama falta de federalismo. Es por lo que luchamos muchos años y nunca lo logramos, claro, ningún gobierno. Claro, entonces yo que lo que por lo menos aspiro, que bajo un consenso de todos los sectores sociales e institucionales de la provincia, podamos llevar una única voz a este lado. Por otro lado, si nosotros tenemos que hablar de, obviamente, competitividad, ¿cuáles son los planes de desarrollo? Yo creo que hay que bajar la carga tributaria. Hoy hay un 40% de informalidad en la economía. Con lo cual, si vos bajás la carga tributaria, podés transferir esos recursos para que el Estado no se desfinancie.
Doctor, en todos estos temas obviamente está intrínsecamente metida la política y para ello tenemos que tener un plan a largo plazo. Argentina se ha caracterizado porque cada gobierno que llega cambia todas las plataformas si es que las tiene y vuelve a foja cero. ¿Usted cree factible planificar políticamente como hoy estamos estructurados a largo plazo? Bueno, creo que es indispensable y es la vocación por la cual quiero participar desde mi sector, desde mi experiencia o desde mi lugar. Justamente quiero que se establezcan políticas de Estado, que independientemente del gobierno haya una base de consenso sobre determinadas políticas de desarrollo con el objetivo de combatir la pobreza, que no se discutan más. Y esto es lo que tenemos que ir a Argentina. Ortega decía Argentina las cosas, vamos a lo concreto. Basta de, vuelvo al punto, siempre conceptos indeterminados. ¿Cómo hacemos en Salta para ir en este sentido y erradicar la pobreza? Porque hemos visto que siempre hay voluntad en este tema, más allá de todo lo que se hace en materia social, específicamente en salud, ¿no? Como que para darle más dignidad a la gente. Pero no hemos quedado atrás en lo que es el desarrollo de nuevas industrias. Estamos bastante atrasados. ¿Esto es factible? ¿Hay gente o interés por invertir en Salta y que no quede nuevamente en una mera exclamación? Bueno, fíjate Salta, ya que lo tocamos. Salta, si vos ves dentro del marco del noroeste, en los últimos 20 años, Salta tiene una posición mejor a lo que está Jujuy, a lo que está Tucumán, a lo que está Santiago del Estero. Vos si circulás medianamente por el noroeste argentino, te das cuenta que Salta ha dado un salto de calidad. Somos pioneros en materia institucional en un montón de temas, somos pioneros en la diversificación de matriz productiva, llámese minería, hidrocarburos, agroindustria, polos cerámicos, digamos, tenemos vitivinicultura, tenemos realmente vocación por hacer las cosas bien y las venimos haciendo. Ahora, convengamos que de Jujuy siempre nos hemos diferenciado, pero hoy vemos un Jujuy bastante en crecimiento, por ejemplo, en infraestructura, cosa que nosotros nos hemos quedado un poco atrás. Bueno, yo lo pongo en términos relativos, la infraestructura de Jujuy en crecimiento. Digamos, puede ser alguna partida ahora con el gobierno de turno que esté trabajando con Morales, pero no veo mayores infraestructuras del plan Belgrano en ejecución. Para mí es un plan en anuncio, no está en ejecución. ¿Usted cree que no va a ser factible que se concrete el plan Belgrano? En los términos en los que lo plantearon como oferta electoral, no. Son 16.000 millones de dólares que el gobierno nacional dijo que iba a invertir para dar conectividad al norte. Pasamos 1 año y medio y el año pasado tuvimos que pedir que por favor lo incorporen en las partidas presupuestarias. No estaban. Entonces, vos por otro lado ves cómo los decretos que reasignan partidas a la provincia de Buenos Aires le reasignaron 25.000 millones de pesos, a la ciudad de Buenos Aires 17.000 millones de pesos. Seguimos teniendo un país netamente centralista. Totalmente. Entonces, volviendo a Salta, yo creo que más allá de los esfuerzos que se hacen, que están bien y se vienen dando, inclusive en materia industrial, más allá hoy somos el 2,5% de la capacidad industrial instalada, nada más. Esto es falta de federalismo, esto es falta de entender que el país no debe quedarse en la General Paz. Y lamentablemente hoy yo veo un gobierno nacional centralista. Entonces, me parece muy bien que se le dé gobernabilidad, me parece muy bien que se trabaje para que el gobierno nacional termine su mandato. ¿Usted veía que Cristina Kirchner era más amplia en este sentido? No resolvió ese tema. Tampoco lo resolvió. Es un tema que no se resolvió. Y vuelvo al punto, me parece, y vos lo dijiste, es una cuenta pendiente de hace muchos años, de una década. Yo creo que tenemos que seguir ¿Faltarán muchas generaciones para poder concretar este sueño tan anhelado por el interior? Bueno, vamos a ver. Capaz que los salteños podemos tener un presidente salteño. Vamos a ver. Yo creo que la autoestima de los salteños la hemos podido demostrar y la vamos a seguir demostrando. Hemos tenido presidentes de otras provincias y que no justamente eran de la capital. Sin embargo, siguieron con la misma metodología de trabajo. Porque se resignaron frente a los intereses centrales. Finalmente se resignaron en sus posturas frente a los intereses centrales. ¿La política siempre se resigna a algún interés económico? Siempre, en la medida que no haya un fuerte carácter y una fuerte coincidencia entre todos los sectores, hay poderes intrínsecos que dan mucho más, te diría, vueltas sobre una misma idea y la política muchas veces no lo domina.
¿Ustedes han sentido desde el sector industrial esta presión económica y política? Yo en particular, fíjate lo que me pasó a mí. Yo tenía hoy tengo 42 años, tenía 37 años y me eligen a mi presidente de la UIA. Y hubo poderes centrales que, como sabían lo que iba a plantear, que lo terminé planteando como vicepresidente y lo terminé planteando todos los días porque finalmente... Pero no es lo mismo ejercer la presidencia y poder decidir. Por eso, pero bueno, finalmente pasaron esas cosas. Ahora hablamos de política ya en este sentido. ¿Cómo ve, digamos, que hoy Salta, falta muy poquito para las elecciones, hubo una ruptura dentro del frente gobernante, que todavía no se puedan mostrar candidatos que digan desde el oficialismo, obviamente, estas son nuestras propuestas y que podamos ir escuchando propuestas justamente como usted plantea? Mira, yo veo que me quedo con tu segundo comentario en el sentido de que mi expectativa, a mí me preguntaban a principio de año si yo iba a ser candidato. Y dije que no iba a ser candidato a diputado nacional con la expectativa de poder aportar una agenda de discusión totalmente aséptica, sin sectorialismo ni sin partidismo. Y mi expectativa es que se debatan ideas, se debatan modelos, se debatan cosas concretas. Es decir, aquel que aspira a ser diputado nacional me diga a mí cuáles son sus ideas respecto a la economía, cuáles son sus ideas respecto a la política social, cuáles son sus ideas respecto a la política ambiental, que podamos hablar en términos concretos. A partir de ahí me importa más esa discusión que los nombres. Hoy en día yo tampoco veo, pero también asigno a que todavía los plazos electorales lo permiten, de todo el arco que no han decidido, y no me parece mal, ni de la oposición ni del oficialismo. Yo no sé quiénes son los candidatos en definitiva. Sí me parece que está bien que el día que se elijan empecemos a discutir en el fondo. Y yo en particular voy a meterme a discutir en el fondo de las cosas, desde el lugar que me toca. Esta intromisión, digamos, entre comillas, de discusión que usted plantea, ¿es casual o es justamente porque tenemos un tercer mandato del gobernador y usted quiere afianzar algunas posturas que hacen justamente este proyecto de provincia o de país que usted pretende? No, ¿sabes qué te digo? Te soy franco. Y perdóname que te tutee, pero yo soy así. Te soy franco. Yo tengo la suerte y tengo muchos privilegios. Tengo los privilegios de haber tenido educación. Una educación especializada que muchas personas por ahí no la tienen. Tengo los privilegios de haber tenido salud. Tengo los privilegios que mis padres me pudieron formar, me pudieron educar, me pudieron hacer conocer la Argentina, el mundo, que me dieron estudios universitarios. Todo eso, en vez de llevarme a mí a una vida acomodada, me dan, o en mi formación, una absoluta responsabilidad de involucrarme en la cosa pública. En la cosa pública me refiero no necesariamente a la política. En la cosa pública es salir de mi metro cuadrado y tratar de aportar algo a una sociedad de la cual a mí me dio muchos privilegios. Entonces, vos me preguntás, desde mi título de ciudadano, desde mi título de salteño, me voy a intrometer, como decís vos, porque me interesan las futuras generaciones. Tengo hijos que viven en Salta, soy de Salta, vivo acá y quiero trabajar para mejorar las cosas. En esta visión amplia que tiene de algunos cambios usted, ¿cree que es factible en el plano netamente político que el gobernador encare realmente una reforma constitucional donde desde la política se puedan empezar a cambiar estas cosas? Por ejemplo, sabemos que los mandatos largos realmente no han favorecido a lo que ha sido la democracia y eso ha generado una serie de inconvenientes en lo que es la administración pública. ¿Usted cree que esto es factible? Yo creo que no soy muy amigo de andar reformando las constituciones permanentemente. Creo que ¿esto lo habla con el gobernador? Yo digo lo que pienso, pero ojo, no necesariamente significa que ni esté ni a favor ni en contra. Mi comentario significa lo siguiente. Estados Unidos desde el año 1776 tiene interrumpidamente su constitución. Y es un país que en términos democráticos no le ha ido tan mal. Pero digo, no me parece mal que se discutan cuestiones que, por ejemplo, limiten mandatos. Yo no ejercí jamás un cargo político, jamás fui asesor de un político. Vengo del ámbito privado. Todo, absolutamente todo lo que he recorrido lo recorrí con esfuerzos personales. Todo. Es más, vuelvo a decirte, me molestan de algunos políticos que siempre están en una suerte de flan que no aportan nada en concreto.
Pero, dicho esto, a mí me parece bien que se mejoren los sistemas institucionales para una mejor democracia, para una mejor república, para que haya división de poderes. Me parece fantástico. Ahora, más allá de eso, yo creo que tenemos que ir a cuestiones concretas. Fíjate, de la última reforma constitucional de la Argentina en el año 94, se estableció que había un periodo de 2 años para que se sancione una ley de coparticipación. Nunca se la sancionó. Te la debo. Entonces, esto es lo que digo. Me parece bien que se discutan y me parece bien en la política y que haya límites a mandatos, que haya que correr a los que están viviendo de la política, porque convengamos que hay gente que vive de la política y no sé cuánto es lo que aporta realmente. Bueno, que se lo ponga en consideración. Pero vamos a discutir yo pretendo también discutir una agenda concreta de desarrollo. Teniendo conocimiento de lo que sucede en distintos puntos del país, ¿qué visión tiene de la clase política salteña? Yo, como te digo, en los últimos 20 años, primero me llevo un poquito a la historia, ya que estamos mañana festejando el 25 de mayo, yo creo que los salteños tenemos la hidalguía y tenemos la historia que nos acompaña de haber tenido un altruismo en la formación de la Argentina. Nosotros como salteños, antes de que se forme, cuando dependíamos del Virreinato del Perú, todo lo que era nuestra economía fluía y nuestro comercio, y que hemos resignado para la conformación de la Argentina, a una Argentina central, portuaria, en donde teníamos la expectativa de que haya después, desde lo normativo, una reasignación territorial. Todo quedó en el olvido. Pero la hidalguía estuvo, nuestros grandes héroes. Se jugaron por eso. Jugaron nuestros padres, de antepasados, jugaron para que ese partido pueda ser llevado a cabo. Ahora, reivindicando esos políticos, también creo, como te digo, con los errores, aciertos, con lo que sea, pero Salta en los últimos 20 años ha tenido un salto distintivo en la Argentina en cuanto a su clase, no de todos los dirigentes, pero ha tenido dirigentes que, no solo de la política, hoy hay dirigentes que somos escuchados a nivel nacional, por más que no tengamos tantos cargos, no tengamos dirigentes empresarios, dirigentes industriales, tenemos dirigentes economistas políticos, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Economía. Bueno, significa que tenemos una capacidad de recursos humanos que lo podemos dar. Yo creo que los salteños tenemos que seguir afianzando y profundizando nuestra autoestima. Y vamos a llegar a conducir la Argentina, no te quepa ninguna duda. Muchísimas gracias, doctor. No, por favor. Hacemos una pausa y ya volvemos.